Bienvenidos a Conversando de Política, soy Elohim Monart. Hemos dedicado toda la semana pasada a un mismo hecho, pero desde diferentes ángulos. La extracción, captura o secuestro de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, sus implicancias para la región y sus posibles consecuencias. Hoy cerramos con la tercera parte y para eso me acompaña Juan Agulló, profesor de la Universidad Federal da Integração Latinoamericana UNILA en Brasil y especialista en geopolítica desde América Latina. Si algo hace bien Juan es obligarnos a hacer una suerte de zoom out, a no quedarnos en la indignación, en la celebración, en el debate moral, sino a ubicar lo ocurrido dentro de una perspectiva más amplia en el tiempo y en el espacio. En su lectura, lo ocurrido en Venezuela es un episodio dentro de un continuo que supone una escalada veloz que normaliza la idea de que Estados Unidos puede imponer condiciones a su alrededor sin pagar además demasiado costo político. Para sorpresa de algunos, quizás, Juan interpreta a Donald Trump como alguien que opera con un estilo relativamente coherente. Muchas de las acciones de Estados Unidos en la historia venían acompañadas de un lenguaje amable, de una coartada moral, de un barniz de soft power, pero al final de cuentas han hecho cosas parecidas a las que ha hecho Donald Trump. En su libro The Art of the Deal, nos recuerda Juan, para Donald Trump la negociación se hace además con ambigüedad, para luego, frente a los resultados, mostrar su objetivo real, incluso cierta transparencia. Aquí hay una tensión entre la desinformación y la sinceridad. El corazón de la conversación, sin embargo, es que América Latina está en el centro de la geopolítica como nunca antes en su historia reciente, podemos decir. Y esto debido a la competencia por recursos estratégicos. China lleva años construyendo presencia en América Latina ya, con un método muy distinto al de Estados Unidos. Aquí ya estamos hablando de infraestructura crítica, de préstamos, inversión directa, comercio. Es una inserción lenta y pragmática sin necesidad de exhibir fuerza alguna. Una zanahoria que se evidencia en carreteras, puertos, energías, exportaciones. China es el principal comprador de muchos países latinoamericanos, algo nada fácil de desmontar, incluso para gobiernos de derecha, sean amigos o súbditos de Donald Trump. Estados Unidos, en cambio, aparece hoy con el palo por delante, no con la zanahoria. Sanciones, amenazas y una promesa que puede sonar bien, pero es por lo menos resbalosa, esquiva en el largo plazo. Seguridad y mano dura, mediante la etiqueta, además, incluso legal, de organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras a las que puede atacar directamente. Esto hace que el gobierno de Estados Unidos sea bueno para el show quizás, pero no podemos comprarnos la idea de que Washington puede ordenar el hemisferio solo decapitando gobiernos sin reconfigurar la economía, las instituciones o los flujos transnacionales legales e ilegales. Juan lo dice muy claro en este sentido. No puedes sentarte a negociar con una pistola sobre la mesa eternamente. Mantener la pistola cuesta. Dominar es más complejo que asustar. Si Estados Unidos quiere reposicionarse en América Latina, tiene que ofrecer algo más. ¿Cuál es esa zanahoria capaz de competir con lo que China ha venido entregando? Ante el cierre de Rusia a la economía mundial, América Latina vuelve a ser vista como un territorio estratégico, no solo por petróleo, litio, minerales, sino por otros bienes que van más allá, incluyen agricultura e incluyen también infraestructura y logística. En esta conversación también hablamos de la erosión del orden basado en reglas y de cómo la impunidad de ciertas acciones termina reescribiendo lo que el mundo además consideraba como aceptable, legítimo. Abordamos finalmente un tema que para mí es imprescindible, Brasil y cómo encaja Brasil en esta película. Juan lo describe, muy interesante, casi como una galaxia aparte, con una tradición de autonomía y diversificación que atraviesa gobiernos, ideologías, coyunturas, pero en particular además hoy con la Amazonía en el centro, eh,
como un eje político en potencia, quizás silencioso, que une Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y, por qué no, Venezuela. Con esto cierro. Si esta semana hemos intentado entender qué significa lo ocurrido en Venezuela, este episodio es el que te invita a mirarlo en perspectiva. Conversando de Política es parte de la red de contenidos de The Jacob Shapiro Podcast. Aquí conversamos sobre política y comunicación en las Américas. Los invito a seguirnos y a compartir y a continuar esta conversación. Estamos otra vez aquí con Juan Agulló, alguien a quien a mí me encanta escuchar por su mirada geopolítica regional bastante analítica. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Y lo que quisiera preguntarte hoy, para empezar, es tu lectura inicial, tu intuición inicial sobre lo ocurrido en Venezuela, sobre la extracción, captura, secuestro, la palabra que quieras usar, de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, sus implicancias, y luego discutiremos ya de manera más granular su impacto en la región. Bueno, en primer lugar, Elo, muchas gracias por invitarme y por confiar en mí en un contexto tan ríspido, ¿no? Y tan controvertido, ¿no? También para opinar de un tema tan controvertido y que levanta tantas pasiones, ¿no? Mi impresión general, mis dos grandes impresiones generales, que bueno, he desplegado estos días por escrito, hablado, etcétera, etcétera, van en dos direcciones principalmente, ¿no? Y tienen un enfoque obviamente más geopolítico, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Que centradas exclusivamente en lo que ha pasado, ¿no? Trato de trascender un poco. En primer lugar, trato de situar lo sucedido. No me importa tanto necesariamente la palabra, no me parece tan importante, ¿no? Tú que has dado varias opciones, cada quien que se quede con la palabra que le guste más o que crea que es más oportuna o que crea que es más adecuada. A mí lo que me parece importante resaltar es que no estamos, en el caso general, dentro del cual creo que se instala Venezuela, no estamos ante un hecho aislado. Es decir, la presidencia de Donald Trump, por ponerle un inicio a las cosas, y luego podemos ir incluso con eso, ¿no? Si hay algo anterior. Pero la presidencia de Donald Trump empezó renombrando al Golfo de México Golfo de América, sugiriendo que la propiedad china de los puertos de entrada y salida del Canal de Panamá podía tener intenciones militares, reuniéndose antes de una forma que parecía no excesivamente amigable y distendida con varios dirigentes de pequeños países caribeños, con resultados no demasiado transparentes, algunas injerencias, digo, no graves, evidentemente, pero no deseables, ¿no? En procesos electorales locales en América Latina, la imposición de 50% de aranceles, de tarifas a Brasil, y bueno, nos podemos ir en un continuum. Incluso si ponemos el ojo ya no solo en América Latina, sino en las Américas, declaraciones muy desagradables sobre Canadá, que lo tienes muy cerca, ¿no? Sobre que podría ser el estado número 51, es una falta de respeto bastante notable, como mínimo. Y bueno, ahora esta historia que revive a cada rato, ¿no? de Groenlandia, Así es. pidiendo que se le compra a Dinamarca, y no importando demasiado lo que piensen los groenlandeses, ¿no? Que es otra cosa. Entonces, yo creo que esto se inscribe en un contexto y además en una estrategia de continuum, ¿no? Para mí, el punto de referencia es un librito que yo releí en estos tiempos porque me parece muy interesante, ¿no? A la luz de los acontecimientos actuales, que es The Art of the Deal, ¿no? El librito que en realidad creo que no fue escrito exactamente, sino que fue más bien una serie de entrevistas y demás a Donald Trump en 1987, es decir, hace 39 años, ¿no? Y en el que Donald Trump explica cuál es su visión del mundo de los negocios y es su estrategia para hacer negocios. Y
si todos estos casos, estos continuums, los situamos en el contexto de ese libro y de esa filosofía de trabajo, creo que se puede entender que lo que estamos ahí es ante una dinámica de escalada, independientemente de lo que sea Venezuela, de lo que implique Venezuela, de lo que a cada quien le parezca Venezuela, que es un tema que levanta pasiones, pero creo que no hay que perder de vista este contexto. Este contexto es muy importante y está dentro de una lógica, y una lógica que incluso tiene precedentes. Desde después de la pandemia, la mayor parte de los grandes think tank de Estados Unidos ya estaban hablando, pero no solo, un poco dándole forma a lo que estamos hablando, no solo del post-Maduro, que después de momento está saliendo un poco diferente a lo que decían, pero sí se hablaba como un hecho consumado desde hace 3 años prácticamente, ¿no? Estoy pensando en la RAND Corporation, estoy pensando en la Fundación Heritage, estoy pensando en el CSIS, algún otro think tank más, ¿no? Se hablaba también de la competencia entre grandes potencias en América Latina, que creo que es el trasfondo de esta conversación. Eso quería preguntarte, porque cuando dices esta es una escalada, que este es un hecho que claramente se circunscribe en un proceso más grande, ese proceso hacia dónde va, es decir, cuáles serían los objetivos desde tu lectura, qué es lo que está buscando esta escalada. Bueno, yo lo que creo es que algo concreto, específico, es muy difícil de decir sin tener la información adecuada, y bueno, sería ciencia política ficción o geopolítica ficción, ¿no? Y bueno, eso no lleva a ninguna parte, ¿no? Suele llevar a pegarse un golpe, porque luego la realidad siempre es diferente de cómo uno la plantea, ¿no? Pero creo que lo que no hay que perder de vista, y eso es lo que a mí me parece destacable y rescatable de este caso, en el cual, por más que haya muchas notas a pie de página, lo que está viendo es una extracción, secuestro, todas las palabras que tú sugeriste, de un jefe de Estado de un país soberano. Entonces, eso se inscribe efectivamente en una dinámica, quiero decir, Panamá había llegado a un acuerdo para conceder la gestión de sus puertos en libre ejercicio de su soberanía, y bueno, la mayor parte de los otros casos presentan casos similares. Entonces, hay claramente, si se quiere, de un lado, una profundización de la excepcionalidad de Estados Unidos, es decir, un rompimiento con el mundo basado en reglas, y una ruptura total con esa dinámica o esa combinación del hard power y el soft power, ¿no? Es decir, vamos o estamos yendo cada vez más, y ahí me parece justo también decirlo, creo que el caso de Estados Unidos no es único, ¿no? Eso es lo más preocupante, ¿no? Parece que estamos yendo hacia un mundo en el que todas las normas de funcionamiento, los sistemas de funcionamiento que se acordaron y se instalaron, y quiero recordar que la mayor parte de países latinoamericanos son fundadores de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, están comenzando a ser subvertidas de una manera preocupante. Y no solo subvertidas por un problema de opinión, sino por un problema de ejercicio al margen de esa legalidad, sin que haya ningún tipo de consecuencia política, ¿no? Bueno, hay claramente un desprecio, un desdén por estas reglas post Segunda Guerra Mundial. Escuchaba ayer, hubo una entrevista a Stephen Miller, que es el Deputy Chief of Staff, que hasta cierto punto es el arquitecto de muchas de las políticas que ocurren. Y él dijo algunas cosas medio en exabrupto en la discusión con el de CNN, pero dice, en primer lugar, es lo que vemos con Venezuela es en realidad es la imposición de la hegemonía estadounidense, y que sí hay que usar la fuerza para que un país que está dentro de este hemisferio deje de venderle a nuestros adversarios y venden nosotros, y se quede los recursos acá, pues hay que hacerlo, lo dijo así, ¿no? Y dijo además que de esta manera, además, vamos a evitar que sigan viniendo migrantes, obviamente con una serie de adjetivos hacia nuestra región. Y en tercer lugar, que este es un dictador comunista que no puede seguir haciendo lo que le da la gana. O sea, tienes acá como que la configuración de es comunista,
no migración, y lo más importante, tal vez el tema de fondo, es la idea de la hegemonía, ¿no? Un lenguaje imperialista. Yo lo que he venido reflexionando toda esta semana y te la dejo así es, Chávez, puede gustarnos o no Chávez, pero Chávez tenía razón al final. Es decir, Chávez dijo, Estados Unidos está viniendo con apetito imperialista para llevarse nuestro petróleo y ahí está. Bueno, es que yo creo, ahora entraré un poco en profundidad en lo que comentas, que me parece muy interesante, pero yo es que lo que creo, por ejemplo, también que lo que hay que agradecerle a Donald Trump, em, con todos los matices que se quieran, ¿no? Pero es su honestidad. Es muy franco, es muy claro y es muy transparente, ¿no? Y bueno, incluso la forma en la que entró, como de momento, por lo menos, parece que queda por lo menos transitoriamente resuelta la situación, es un ejercicio de pragmatismo total que rompe también un hilo narrativo que tenía muchos años, ¿no? Es decir, que Trump es el primero que lo dice clara y abiertamente. A lo mejor también estamos en un momento global, entre otras cosas, de sinceridad, ¿no? Solo para precisar, ¿te refieres a que Estados Unidos ha venido haciendo estas cosas desde siempre? Es decir, no es una sorpresa que lo haga. Lo que sí es diferente es la desfachatez. Exactamente, el decir abiertamente por qué se hace, ¿no? Que me parece algo que abre el juego de una manera diferente a cómo también los otros actores O jugaban sea, antes. importa, no es menor. No es menor, yo creo que no es menor. Yo creo que sí es importante. Trump es una joya geopolítica, quiero decir, tiene cantidad de elementos que eh, permiten hacer análisis muy ricos, ¿no? Independientemente de lo que uno piense, ¿no? Y los términos claros en los que habla rompe con narrativas dobles, narrativas amables, narrativas, ¿no? Entonces, eso es un elemento que permite comprender también mejor lo que está sucediendo. O sea, Pero déjame problematizar, discúlpame que no, te no, interrumpa adelante, en adelante. esta parte. Porque la primera reacción que cualquiera te diría es, oye, pero Trump es a la vez el líder de los fake news, es a la vez el hombre que todo el tiempo está engañando, está ocultando, pero a la vez, y por eso lo problematizo más que desafiarlo solamente pero a la vez me estás diciendo, Donald Trump es transparente, es sincero. ¿Cómo dialogan estas dos versiones de Donald Trump en este escenario y en este sujeto? Yo creo que la respuesta está en el libro, está en el The Art of the Deal, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas respuestas. Cuéntame un poco de qué has encontrado ahí Tiene entonces. que ver, efectivamente, bueno, tiene varias ideas de cómo funciona el negocio. Una es esta dinámica de la escalada. La otra es que los negocios son siempre asimétricos, por ejemplo, y que en la medida en la que se está en una posición de fuerza hay que aprovecharla. Desde ahí viene la crudeza de las cosas, ¿no? Pero también hay elementos que apuntan justamente a la forma deliberadamente confusa con la que se negocia, independientemente de que el objetivo sea uno, claro, ¿no? Y el objetivo aparece después. Entonces, no es necesariamente incompatible. Yo justamente al inicio de la conversación se me quedó en el tintero que dije, hay aquí dos razones y tal. Sí, estaba esperando la segunda, sí, La por segunda era favor. esta. La segunda era que, en este caso, independientemente de lo que se piense de Venezuela, se empezó con que el problema era el dictador comunista y tal, ¿no? Que también es una cuestión que yo creo que realmente, por el bien de todos, debería superarse en esta ruptura de narrativas, ¿no? Porque, bueno, yo dudo que haya comunismo en alguna parte, incluido en Venezuela, ¿no? Otra cosa es régimen autoritario, ¿no? Pero eso como excusa permanente, movilizadora, no sé si ya, ni si es tan realista ni si funciona tan bien. Pero bueno, en todo caso, por ejemplo, ese no es un causal, según el derecho internacional, para intervenir en un país. O sea, los causales, y me lo he estado repasando estos días, son verdaderamente graves y es algo que el derecho internacional aprueba solo desde 2005. Es decir, hace 21 años que se permite la injerencia solo en casos gravísimos de genocidio, de limpieza étnica, de no, cosas Estamos por... hablando del Responsibility to Protect. Sí, Ok. sí, sí, sí. Y además lo tiene que autorizar el Es Consejo. un acuerdo multilateral, no es una decisión Claro, es unilateral. la primera excusa o la primera coartada o la primera
explicación que se da de la presión sobre Venezuela, de la última presión sobre Venezuela, tiene que ver con esto, que en teoría no es un causal, o sea, cualquiera puede pensar lo que quiera, pero yo me estoy refiriendo a cómo se construye el discurso. De ahí pasamos al tema drogas, que Ujú. ocupó casi todo el espacio, ¿no? Igual, ahí había incluso declaraciones de Naciones Unidas que decían, oiga, pero es que la mayor parte del comercio va por el lado del Pacífico, no va por el lado del Al Caribe. menos del fentanilo, que era el pretexto fundamental. Exactamente. Respuesta de Marco Rubio, me importa mucho más lo que diga un tribunal de Nueva York que lo que diga la ONU, ¿no? Y entonces se transita al tema petrolero de manera más abierta, pero agarrándose de algo que sí tiene fundamento, que son las reparaciones todavía pendientes, ¿no? Por las expropiaciones petroleras y, en fin, una serie de desacuerdos. Es un tema muy complejo, pero yo a lo que voy, o sea, una serie de desacuerdos entre las empresas petroleras, fundamentalmente Chevron y ConocoPhillips, y el gobierno venezolano. Ya hubo un arbitraje, después vino el bloqueo, entonces eso no se podía prácticamente cobrar porque Venezuela no tenía la capacidad de exportar. Parece que incluso las petroleras tenían reclamaciones en ese sentido y Trump aludió a eso. Pero yo a lo que voy es que en realidad se ha transitado por tres excusas diferentes y se ha desembocado en decir, creo que casi al día siguiente, el propio New York Times lo decía, bueno, no, el cártel de los soles no existe, o bueno, no es exactamente lo que decíamos, nota, y lo que interesa es el petróleo y van a hacer lo que yo quiera. Entonces, la escenificación es diferente y estamos, yo creo que, ante un relato que combina varios tipos de estrategia. Entonces, yo no me quedaría tanto necesariamente cuando analizamos a Trump, principalmente, en la idea de decir, dice fake news, con todo lo grave que puede ser, ¿no? Es decir, él tiene una estrategia de negociación que pasa a veces por las fake news, a veces pero también tiene otro tipo de registros, ¿no? Entonces, eso es una cosa eh, Nos quedaríamos más bien con el juego de la ambigüedad. totalmente, totalmente. Ahora bien, entremos a una discusión más amplia y profunda, me gustaría, sobre el efecto, las implicancias de esto para la región, principalmente, pero no únicamente sudamericana. Cuando digo no únicamente me refiero a América Latina en su conjunto, evidentemente. Pero, ¿cuáles son tus ideas sobre cómo esto va a irradiar y qué efectos vamos a ver en los países y en la región luego del hecho? Es decir, en otras palabras, si asumimos, como bien lo dijiste, que esto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una narrativa y un proceso más grande, ¿cómo quedan, dónde quedan los otros países que están alrededor de Venezuela en la región? Bueno, fácticamente ya ha habido amenazas directas para Colombia, para México, para Cuba, ¿no? Y bueno, para Groenlandia, ¿no? Sigue eh, un poco la presión, incluso, si no me equivoco, en esos mismos días, precisamente la esposa de Miller tuiteó un mapa de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Sea, es un estilo que en los últimos 70 años no se veía. Es decir, que creo que hay un salto generacional. Esto es algo que creo que nuestros abuelos hubieran reconocido, ¿no? Pero para nosotros es un poco más difícil de reconocer porque venimos de un mundo que funcionaba con otro tipo de reglas, donde este tipo de cosas eran absolutamente impensables. Yo creo que en América Latina hay preocupación, es decir, tengo la impresión de que se conocen o se empiezan a conocer cuáles son las reglas, cuáles son los parámetros, eh, pero tengo la impresión de que hay preocupación. O sea, hay preocupación, eh, en primer lugar, porque hay muchos recursos naturales estratégicos en la región eh, y hay maneras y maneras de explotarlos, ¿no? Entonces, yo creo que el fantasma de la enfermedad holandesa, ¿no? Que es Ujú. una especie
de maldición de recursos naturales, que cuando hay una renta muy potente en la economía, eso acaba siendo más un problema que una solución productiva. Ese fantasma yo creo que se cierne y se cierne políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque América Latina, justamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 40 y 50 y 60, no es que los recursos naturales no estuvieran en el mapa de las apetencias de las grandes potencias, pero muy especialmente de Estados Unidos, pero había habido quizás una extracción más moderada de esas materias primas estratégicas y, por otra parte, más respetuosa con las reglas. La región no era percibida, sí, como un patio trasero, porque esa definición viene del siglo XIX, pero era un lugar relativamente tranquilo, relativamente... O sea, disculpa, pero lo que pasa es que Stephen Miller lo dijo en esa entrevista que te comento, él habló de América Latina como el patio trasero. No es posible que nuestro patio trasero esté vendiendo Sí, sí, recursos sí, 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 a sí, nuestros adversarios. Lo claro. dijo con todas sus Pero por palabras. eso, porque hasta hubo un momento de ruptura de esa dinámica muy clara, que fue con la Revolución Cubana, pero yo creo que no cambió lo esencial, que es la percepción de una región que estaba en lo esencial bajo control, ¿no? El problema es que ahora la carrera por esos recursos naturales estratégicos ha acelerado los tiempos. Estados Unidos está en una situación difícil y los competidores, especialmente uno de ellos, China, son preocupantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí internamente el problema es que hablamos de una región en la que la seguridad nacional de Estados Unidos se contrapone a la seguridad económica, productiva, social, ambiental, ¿no? De los países individualmente vistos o regionalmente vistos. Es decir, se sienten no preguntados, no interrogados, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una primera preocupación esencial, ¿no? Aparte porque hay otras dos cuestiones que me parece que son muy importantes y dignas de reseñar. Por una parte, el momento actual, justamente, de competencia creciente entre grandes potencias, que eso es algo que incluso los estrategas estadounidenses llevan un tiempo ya viendo, lo que le estaba permitiendo a América Latina era vislumbrar la posibilidad, no a todos, no era homogénea, no era necesariamente mayoritaria, pero en determinados círculos académicos reaparecía, porque en realidad reaparece, ¿no? La idea, que es una constante en el pensamiento geopolítico latinoamericano, de autonomía como Ujú. aspiración geopolítica, ¿no? Y una autonomía basada en esos recursos y basada en la posibilidad de justamente una competencia entre grandes potencias en la que se puede jugar. Eso choca frontalmente con lo que acabas de decir que dijo Miller ayer, ¿no? O sea, no casa ahí. Entonces, creo que parte de la preocupación también tiene que ver con, bueno, es el momento de aprovechar esos recursos naturales y de repente uno de los dos lados no lo tolera, ¿no? Pero déjame complejizar esta idea, Ajá. porque creo que es la idea central geopolítica para América Latina en los próximos años. Es decir, tenemos dos potencias luchando por los recursos naturales latinoamericanos. En un contexto, si me lo permites, que esto yo lo dije hace tiempo, en un contexto en el que el cierre, entre comillas, de Rusia no iba a ser una pequeña nota a pie de página. Es decir, el cierre en el sentido de que se tuvieron que ir de allí empresas, que es un territorio enorme con recursos naturales estratégicos, etcétera, 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 y que en este momento no haya acceso a ese mercado, entre comillas, le mete más valor a América Latina y al Que los Caribe. recursos naturales rusos no estén a disposición hace que los recursos No, latinoamericanos como sean ahí más tienes pan, valiosos. sube el precio del pan. Pero tenemos acá dos estilos diferentes que en algún momento van a chocar de manera más explícita y déjame que sea más preciso en esto. China ha venido invirtiendo a través al menos de ha venido haciendo cosas al menos de tres maneras desde el punto de vista económico en América Latina. El primero es que ha estado
comprando y haciéndose de la gestión de infraestructura crítica, ¿no? Para darte un ejemplo con mi país, en Perú, 2 empresas chinas están a cargo de la concesión de toda la energía eléctrica de Lima. Estás hablando de 11 millones de habitantes, 2 empresas chinas, ¿no? Por darte un ejemplo, hay otros que tienen que ver con otro tipo de infraestructuras. También en Perú, el puerto de Chancay es el puerto, digamos, más grande que está haciendo Perú después del Callao y que es un puerto que se vislumbra como una pieza central en la ruta de la seda. Primera idea. Segunda idea, China ha estado haciendo préstamos a muchos países sudamericanos con bastante holgura, digamos, ha estado, no sé si salvando a los países o apoyando la corrupción, como lo quieras ver, pero al final de cuentas ha estado dándole plata directamente a los estados. Segunda idea. Tercera idea, vinculada además en algunos casos a los dos anteriores, ha estado haciendo inversión extranjera directa. Es decir, China ha estado trayendo inversión, capitales privados, capitales al sector privado en la región. Entonces, esto tienes que ha estado evolucionando durante muchos años. Entonces, todo para decir, China ha estado asentándose, echando raíz en la región. Y por como cuarto punto, si lo quieres agregar así, esto viene acompañado a que China es el principal comprador de muchos productos latinoamericanos, ¿no? De diferente índole, agrícolas, minerales, etcétera. Entonces, China está acá bien sentado. Y en eso viene Estados Unidos y dice esta frase Stephen Miller que dice, no va a venir un país en nuestro patio trasero a querer venderle recursos a nuestros adversarios y por lo tanto, estoy casi fraseando literal, y por lo tanto nosotros tenemos derecho a entrar por la fuerza. O sea, pero esa frase, si tú la aplicas a todo lo que te acabo de decir, o sea, pone pues a China y a Estados Unidos a punta de enfrentarse en cualquier momento por todo lo que ya tiene China plantado. Y a esto se le suma, y con eso termino, que tienes un giro hacia la derecha en América Latina, en la cual tienes Cast, tienes Noboa, probablemente gane la derecha en Colombia pronto, Perú tiene un presidente interino de derecha, ni que hablar de Milei, lo cual hace que países donde la China ya ha puesto hitos claros tengan un giro en el gobierno que mira hacia Donald Trump. Yo veo acá que digamos, como dice un amigo mío, o sea, hay que ver esto como hacen el amor los puercoespines, digamos, con mucho cuidado, porque en cualquier momento se pican. Sí, sí. No, es una gran observación la tuya porque efectivamente es la consecuencia lógica de toda esta situación. Justo, sí, yo creo que estamos en el meollo de la cuestión. A ver, el problema aquí es que lo que yo veo efectivamente es que eh, también son estilos muy diferentes, efectivamente, ¿no? Y el caso de China, que es un modelo más taimado, más moderado, más, un perfil más bajo, ¿no? No quiere decir, obviamente, que no tenga sus propios intereses y que no. Pero hay realmente en el trasfondo, por lo menos, una cierta impresión de win-win. Eh, que es más real de lo que parece. O sea, por el caso de Brasil, por ejemplo, que acá lo vivimos de manera muy clara con Bolsonaro, eh, hubo un poco ese intento de escorarse más hacia Estados Unidos. Simbólicamente, desde luego, Bolsonaro, por supuesto que lo hizo, pero hubo frenos muy claros, ¿no? Por ejemplo, cuando los hijos de Bolsonaro empezaron a burlarse de China, hubo claramente un freno, o sea, un cambio casi de un día para otro, simplemente porque China es el principal socio comercial de Brasil y de Perú y de Chile y de Argentina y de Uruguay, ¿no? Y de prácticamente todos los países de Sudamérica, con excepción de
creo que es de Colombia y no sé si de alguno más por ahí. En teoría Paraguay, pero Paraguay también negocia mucho con China indirectamente. La soya, por ejemplo, que Paraguay, que es increíblemente uno de los 5 mayores productores del mundo que le vende en realidad a China, se la vende como soya argentina o brasileña, pero en realidad negocia con China y se beneficia algún de China y luego reconoce a Taiwán, ¿no? Pero yo a lo que voy es a que esa especie de esquizofrenia electoral choca, por ejemplo, lo de Casta ahora en Chile, topa con que el empresariado chileno con quien realmente está haciendo negocios es con China. Entonces, lo más fácil de suponer es efectivamente un choque duro. Una primera prueba de por dónde podrían ir las cosas a lo mejor sería lo sucedido en Panamá, ¿no? En el cual pareció que era una victoria, entre comillas, rápida de Trump y de Estados Unidos. A Trump parece que le preocupa fundamentalmente la imagen, pero en realidad la cuestión está siendo mucho más compleja legalmente. Y hay tribunales, y hay juicios, y hay abogados, y hay mucho dinero detrás. Y hay una situación no necesariamente tan sumamente beneficiosa como fue presentada al principio para Estados Unidos, ¿no? Con lo cual hay una necesidad de negociación mayor, ¿no? Entonces, yo a lo que voy es a que no se puede descartar un choque duro. En una lógica de áreas de influencia, a mí me parecería un poco más complicado. Yo creo que también hay que leer mucho cómo fue la respuesta de China o de Rusia también a este último suceso en Venezuela. Es decir, no se apoya, se critica, se condena, todo lo que se quiera, pero no hay capacidad de intervención. Permíteme ser más preciso cuando hablamos de este choque duro, porque yo también como que dije, o sea, se siente que va a haber un encontrón, pero ese encontrón, creo que tú y yo estamos de acuerdo en que no supone que se vayan a enfrentar China y Estados Unidos Es the art con of the deal. buques. Es the art of the Exacto. deal. Y creo que Seamos finos en eso. y ¿De qué creo, hablamos cuando hablamos de ese choque? yo creo que hablamos de que Trump quiere intentar negociar a su estilo. Y de hecho, en el caso de Panamá, lo están haciendo, ¿no? Hasta donde llegan mis noticias, porque le perdí un poco el hilo a esa cuestión en los últimos meses. Pero la idea es sentarse a negociar. Trump es fundamentalmente un negociador, yo Y creo. yo veo esto también como un juego de bienes raíces para él, ¿ah? Sí, lo que también creo que no hay que perder de vista es que ese juego de la geopolítica dura, ¿no? De olvidarse del poder blando y de apostar clara y abiertamente por el poder duro. Yo quiero recordar que es que un dato que estaba revisando hace unas semanas, 2/3 de la humanidad, por ejemplo, viven bajo sanciones. 2/3 de la humanidad, o sea, hablando en términos de población. Y las sanciones Sanciones de Estados Unidos, ¿te refieres? O en no, general. en general, pero son Ok. fundamentalmente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene incluso, creo, un departamento especializado en el Secretaría del Tesoro para gestionar lo complejo que es gestionar las sanciones, porque está sancionado este tipo y esta mercancía y este país y esta cosa. Y es muy difícil gestionar esa cuestión. Entonces, esa apuesta, bueno, las sanciones, nuevamente en el derecho internacional, son ilegales, a pesar de que estén naturalizadas, son ilegales si no están aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad. Entonces, no por unanimidad, pero por lo menos sin veto de los 5 miembros permanentes. Entonces, ¿qué sucede? La apuesta por el poder duro, yo creo que tiene límites. O sea, no todo consiste en lo que dice Trump, podemos actuar en cualquier lugar, en cualquier momento. Yo creo que eso a nadie le cabe duda. Pero ese no es el problema, es qué tan caro es eso y durante cuánto tiempo se puede mantener eso. Y yo creo que en ese juego de negociación es en el que China está, y China lo sabe, y China sabe muy bien cómo tratar con Donald Trump. Entonces, en la medida en la que aquí no se llega a un choque abierto, y a mí me parecería difícil, De acuerdo contigo, creo que eso es una mucha. probabilidad todos pierden, ambos pierden. Exactamente. Y políticamente, yo creo que en América Latina todavía
va a haber muchas recomposiciones, porque en realidad yo creo que eso en América Latina, como en el resto del mundo, y América Latina es muy vanguardista, yo creo, en eso, por lo menos desde los años 70, 80, que fue una especie de laboratorio a cielo abierto del neoliberalismo, que después y de cierto tipo de políticas de ajuste estructural que después se aplicaron en otros lugares y demás, ¿no? Yo creo que en América Latina las llamadas, ¿no?, las que los politólogos llaman crisis de legitimidad, fue el primer lugar donde empezaron a ocurrir, en los años, en realidad, 90 prácticamente. Y yo creo que estamos todavía en ese ciclo. Es decir, se cayeron casi todos los grandes partidos, incluso el PRI en México, el APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela, el Partido Justicialista en Argentina. O sea, en realidad, los sistemas políticos tradicionales, independientemente de las dictaduras que había habido antes, no habían sido rupturas suficientemente fuertes para quebrar las reglas del juego político en América Latina. Y yo creo que hacer un análisis demasiado centrado en una coyuntura que importa, por supuesto que importa, pero nos puede hacer perder de vista cuál es el ciclo interno que hay en América Latina, que es muy posible que se termine adaptando al nuevo marco, al nuevo orden mundial que estamos alumbrando entre todos. Hablemos, por favor, de ese ciclo, porque Claro. creo que estamos aterrizando a un tema que al menos coincidimos, no sé si parcialmente o totalmente. O sea, Gente inteligente. Sí. uno mira cómo se está reconfigurando entre las mentes brillantes, siempre va a haber coincidencia, claramente. Uno mira el mapa de América, empecemos con América del Sur, ¿no? Entonces tú tienes Chile, se ha ido hacia la derecha, una derecha bastante extrema, volver volver a un gobierno que evoca con total soltura a Pinochet, es una innovación del siglo XXI para Chile, digamos, algo que no se había visto en este siglo. Tienes Ecuador, que ya tiene un gobierno que, además, con todos los problemas de criminalidad que están en el corazón de América Latina en este momento y América del Sur, tienes a Noboa muy hacia la derecha. Tienes a Venezuela hoy día que sigue con un gobierno de chavista, pero que queda la discusión ahora de hasta qué punto Estados Unidos realmente va a tener algún nivel de control o algún nivel de decisión. Al menos en algunos escenarios parece que lo hubiese, y hoy día han soltado presos políticos, ni que hablar del petróleo, etcétera, etcétera. Tienes a Milei, ¿no? Y se vienen elecciones este año. Y en este año vamos a tener, o sea, la probabilidad más alta es que se vayan hacia la derecha tanto Colombia como Perú. No podemos asegurarlo, pero es una probabilidad alta. Además de una perspectiva también de alternancia, o sea, no. Entonces, con esto tendrías que todo el Pacífico gira hacia la derecha, además con mucha simpatía hacia Trump, ¿no? Bolivia ahí con un centro derecha, cualquier cosa iba a estar a la derecha del MAS. Tienes a Milei, que tienen una mezcla además de devoción y humillación, o sea, hay que reconocerlo así también. Entonces, ¿qué veo en esta reconfiguración? Veo, y voy a exagerar, no exagerar, voy a exagerar slash no exagerar. O sea, es posible que Trump termine haciendo, digamos, posible el sueño de Bolívar, es decir, una integración sudamericana, pero en clave de derecha y en clave imperialista, por un lado. Y lo que me preocupa de esto es la relación con Brasil, a lo que tú conoces muy bien. Si tú tienes una región pegada hacia la derecha y un Lula que, hasta donde se ven las encuestas, tiene un 50% de probabilidad de ser reelegido, entonces al menos, entonces tú tienes de que o Brasil se queda aislado políticamente en esta reconfiguración regional, o lo que lleva a otro tipo de implicancias, gana la derecha en Brasil y tienes a una Sudamérica pintada de azul alineada con Trump. Yo sé que tú no eres un amante de las profecías, tampoco es que esta sea una, pero quisiera que me cuentes un poco, entonces, cómo ves este nuevo ciclo con estas variables que yo acabo de presentar de manera provocadora. No, creo que sí, un poco Churchill lo decía, ¿no? O sea, decía los científicos sociales, esos que siempre prevén lo que va a ocurrir para luego explicar por qué no ocurrió, ¿no? Entonces, por eso
yo soy un poco prudente con ese tipo de... Pero no, o sea, es evidente que el escenario que tú dibujas es un escenario muy realista y hay mucho que comentar incluso sin necesariamente hacer profecía. Por favor. Es sumamente necesario en realidad, ¿no? Eh, a ver, yo lo que creo, en primer lugar es un poco, parto de donde me quedé, ¿no? Es decir, que eh, el escenario está en recomposición profunda, en recomposición estructural, no coyuntural. Bueno, también lo de Colombia, o sea, lo mismo de Colombia, independientemente de lo que pase en la elección, una crisis de legitimidad más. O sea, el sistema bipartidista colombiano que tenían prácticamente desde la independencia, liberales y conservadores, no existe más, independientemente de quién gane la próxima, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente está ocurriendo en América Latina. Entonces, en ese contexto, claro, es verdad que está ese giro, pero también es verdad que es en un contexto de recomposición y en un contexto en el cual yo me lo planteaba sobre todo, por ejemplo, con Cast, un poco a imagen de lo que ha ocurrido en Argentina o de lo que ocurrió en Brasil en su momento. Es decir, los negocios asentados y que funcionan son con China, principalmente, no exclusivamente, obviamente, pero principalmente, ¿no? Eh, y China resuelve muchas preocupaciones inmediatas de los gobiernos latinoamericanos o por lo menos sudamericanos. Entonces, eso genera una contradicción en ese tipo de gobierno y esa contradicción lo que tiene es un riesgo si no hay alguna manera inteligente y creativa de resolverla. Lo que puede provocar es que esa volatilidad del voto que caracteriza a América Latina se termine volviendo también contra estos personajes. Es decir, yo creo que los que pueden tender a sobrevivir más son los personajes que tienen una visión más a largo plazo y que de alguna manera son producto de una u otra manera de consensos sociales más instalados. Es decir, no de una reacción visceral, de una reacción, no sé, eh, demasiado poco controlada y ligada a la coyuntura. Bajó la moneda, subió la moneda, pasó no sé qué, este gobierno hizo no sé cuántos. Eso no creo que tiene demasiado largo plazo, a menos que el gobernante que llegue tenga visión de largo plazo. Ahora, ahí yo creo, yo me haría la pregunta, antes de bajar a Brasil, no sé, quieres decir algo, pero María, termino con esto, yo me haría un poco la pregunta opuesta también. ¿Qué puede ofrecer Estados Unidos? Porque el problema también es que Estados Unidos de momento no ha demostrado capacidad de ofrecerle a América Latina lo que China le ofrece y sí le permite resolver. Indudable. Creo que además ese puede ser el titular de esta conversación. O sea, ¿qué tiene para ofrecer Estados Unidos? Hablando Porque, de negocios, digamos, ¿no? porque con Venezuela, digamos que la cosa era un poquito más, eh, no un poquito, bastante diferente al resto de la región. Estás hablando de un gobierno autoritario de muchos años, en el cual había una población venezolana que estaba esperando que lo descabecen. Entonces, pero no es lo que está esperando el resto de gente en el resto de países. O sea, no están esperando que decapitar al gobierno. Lo que están esperando es cosas mucho más tangibles, mucho más concretas que vayan más allá de una No, pero transición a la democracia. ni siquiera en el caso de Venezuela 2 más 2 son 4. O sea, yo creo que parte de la resolución pragmática va contra esa narrativa. Es decir, nadie está dudando que había una parte de la población que quería que lo descabezara. La pregunta es, ¿esa parte de la población tenía capacidad de hacerse con el control del país? ¿Tenía realmente tanta popularidad sin matices como se planteaba? Y vamos al punto, Pero creo es que que eso ocurre de, en de todos los fondo, que es que incluso la promesa de la transición democrática que muchos podrían haber estado esperando tampoco se cumplió. Claro, Entonces, pero es que tampoco eso yo hubo creo delivery. que no es un caso exclusivo de Venezuela. Es decir, que esa crisis de legitimidad en la que nos movemos eh, tiene, ¿por qué? Porque es una sociedad, la latinoamericana, o son sociedades plurales, en realidad. No son monolíticas y son sociedades modernas, en realidad. No son eh, una zona atrasada que no. Han sido sociedades que han sufrido y muy de golpe procesos de modernización muy abruptos, que han sido víctimas efectivamente de crisis
que les han pegado muy duro a la población, no solo en Venezuela, en muchos otros países, en Ecuador, en muchos sitios, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que creo que tienes mucha razón en plantear que Estados Unidos puede venir con un palo muy grande, pero no está clara cuál es la zanahoria, ¿no? Claro, porque y no puedes estar sin zanahoria. Es decir, tú te puedes sentar a la mesa de la negociación con una pistola encima de la mesa y eso convence al interlocutor, pero eso no es permanente, eso no puede durar toda la vida, porque mantener la pistola cuesta y porque dominar es mucho más complejo que eso. Entonces, hablando de negociación, hay algo que ofrecer. Y no se puede ofrecer simplemente, es que es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos en un contexto de competencia entre grandes potencias. Y esperar que a veces en contra de los propios intereses de ciertos países, la respuesta vaya a ser, ok, entonces asumo todo lo que se me está poniendo encima de la mesa, ¿no? Es complicado, ¿no? O sea, Yo coincido y me atrevo a decir que Estados Unidos está tratando de ofrecer una promesa, porque todavía está a nivel promesa, que es la lucha contra el crimen organizado, o al menos contra estos que tilda como FTOs, como Foreign Terrorist Organizations, que son los diferentes carteles, ¿no? Lo cual es una promesa que suena bien a los latinoamericanos, por un lado. Por otro lado, que además al decapitar al chavismo el fin de semana pasado, dio una demostración de poder, de que algo puede hacer. Pero la situación de crimen organizado es mucho más compleja que eso. Es decir, ya hacer el delivery de eso es mucho más complejo. En primer lugar, si te vas a meter a los países donde los carteles no están alineados con el gobierno, te vas a meter a sus territorios. En segundo lugar, que hay mucha criminalidad que no necesariamente está cartelizada o que no forma parte de las organizaciones criminales que Estados Unidos está nombrando. Entonces, me parece que esa es la promesa y eso es lo que está entusiasmando a la región, como está entusiasmando domésticamente a muchos electores con las promesas de la derecha, pero que como tú dices, en la volatilidad latinoamericana, esa puede ser una disolución muy fácil. No, y es que además hay otra cosa, o sea, eso, a ver, todo el tema de la seguridad es un tema que, frente a lo que algunos estadounidenses pueden pensar, realmente es una de las preocupaciones número uno de América Latina. Es decir, es muy curioso porque es una región libre de armas nucleares, la única del mundo, y sin embargo, los números de homicidios son los más elevados del mundo, son mayores que países que formalmente están en guerra, ¿no? Entonces, cualquier discurso que el que ahora llaman de mano dura, ¿no? Dicho con acento gringo, porque se ha instalado, ¿no? Incluso en el debate anglosajón, ¿no? El término mano dura en español. Esa visión es muy popular, porque efectivamente la inseguridad va contra el desarrollo, va contra el equilibrio emocional de las personas, favorece la migración, favorece un montón de inestabilidades y de cosas terribles. No se puede vivir así, especialmente en ciertos países, especialmente en ciertas ciudades. O sea, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco, pero lo que ocurre recurrentemente en Río de Janeiro, ¿no? Con la policía entrando a los suburbios, a lo que en portugués se llama chacinas, ¿no? O sea, entran de casa prácticamente, de casa, ¿no? O el otro día estaba viendo datos, si no recuerdo mal, en Ecuador la inseguridad desde 2019 se ha disparado, o sea, los homicidios un 429%. Entonces, cualquier discurso en ese sentido es popular. Ahora, yo me acuerdo de algo muy específico y son los reclamos permanentes de México, por ejemplo, en el sentido que el 90% de las armas cortas que hay en México, que es uno de los países que tiene un problema mayor de seguridad en América Vienen de Latina, Texas. ¿de dónde provienen? No solo de Estados Unidos, sino, como tú dices, de Texas y un poco de Arizona también, de Texas y de Arizona. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando incluso México ha tratado de demandar en cortes estadounidenses a los fabricantes de armas por el problema de seguridad que están causando en México, se tira abajo y no se sigue adelante. Entonces,
Eso es parte de la complejidad, porque entiendo, yo Estados Unidos, política interna no conozco tanto, pero entiendo que eso forma parte de los apoyos de Trump. Entonces, ¿cómo va realmente a articular una política de seguridad solo con represión? Es que creo que esa es la pregunta clave y creo que estamos llegando a una conclusión muy simpática, que es que, o sea, China ha estado sistemáticamente trabajando con la zanahoria y ni siquiera ha puesto necesitó poner una pistola sobre la mesa en ningún momento y ha ido ganando terreno en América Latina. Y ahora Estados Unidos está haciendo una promesa de mano dura, pero antes que eso está poniendo la represión por encima, no solamente la represión sobre su gente, que es una discusión aparte, sino la represión sobre la región. Ahora, quiero regresar un ratito al impacto de lo de Venezuela en la región y hablemos ahora sí de Brasil, porque estamos hablando de el país más grande, la economía más grande y la población más grande de América del Sur, vecina de Venezuela. Como te decía antes de iniciar esta conversación, yo no creo que le encante a Brasil tener tanto estadounidense en el mar venezolano, en el mar caribeño, cerca al mar brasilero, pero además cómo se reconfigura Brasil en esta reconfiguración más amplia de la región hacia gobiernos más de derecha, algunos más populistas y algunos más. Sí, gran tema. Bueno, a ver, Brasil es todo un mundo aparte, o sea, en términos de población y de extensión es 40% de América Latina prácticamente, y eso si metemos dentro a México y a Centroamérica. Si no los metemos dentro, en Sudamérica es la parte mayor. Entonces, claro, es un actor fundamental. Pero una cosa que me parece muy importante a comprender antes de esto y que yo trato de explicar siempre en relación a Brasil, sobre todo a otros hispanos o a otros extranjeros, ¿no? Es que Brasil es un mundo aparte, es una galaxia aparte. O sea, el hecho de ser tan grande también le hace tener unas dinámicas propias muy específicas y muy antiguas, ¿no? Entonces, uno de los principios casi sacrosantos que ningún gobernante brasileño hace muchos decenios se ha atrevido a romper es el equilibrio en la relación exterior. Entonces, Brasil no solo es que hable portugués y que eso pues, suponga una especie de frontera invisible, no solo es que sí tenga muchas fronteras con Sudamérica, pero generalmente en regiones muy deshabitadas, sino que también Brasil ha tenido una política deliberada, no tanto de aislacionismo como de diversificación de sus relaciones. Entonces, Brasil es probablemente el país, con algunas excepciones, pero en general es el país más proyectado hacia fuera de América Latina, eh, y que diversifica más esas relaciones. Es decir, es verdad que el principal socio comercial de Brasil es China, pero es que es muy interesante porque es una constante que se repite. Cuando en Brasil se empezó a percibir que la relación con China crecía, entre comillas, demasiado, se empezó a diversificar con el resto de Asia. Entonces Brasil ahora acaba de firmar acuerdos muy importantes con Indonesia, con Malasia, que bueno, eso en términos latinoamericanos hay algún otro país que tiene ese tipo de relaciones, pero es muy difícil encontrárselo de manera tan sistemática. Pero Brasil también mantiene muy buenas relaciones, no de una dimensión muy grande, pero sí importantes, con Japón, con Corea del Sur. Es decir, que no hay ni siquiera una cuestión de alineamiento ideológico, ¿no? Sino de diversificación estratégica, realmente. Y esa diversificación estratégica también se practica con Estados Unidos, es decir, no es que Estados Unidos no le interese tanto, lo que le interesaba era depender menos de Estados Unidos, ¿no? Eh, Hay una relación importante con Europa, que por supuesto tiene raíces históricas, y con África. E Otra incluso, forma de verlo es que tampoco puede depender de nadie, o sea, y es porque sabes justamente la que, aspiración de la autonomía. claro, y esa aspiración de la autonomía está en el espíritu de los gobernantes y de los intelectuales brasileños. O sea, Helio Jaguaribe, ¿no? Era Helio Jaguaribe
y es el gran teórico y el gran pensador de la autonomía como principio de política exterior, y eso se aplica. Entonces, no es que la burbuja Brasil esté aislada por postura, por no sé qué, sino porque es una política global que se ha proyectado incluso en la vida cotidiana. Entonces, no es que Brasil está aislado de América Latina y de Sudamérica, sino que siempre ha mantenido una postura más distante. Hay una tendencia siempre a pensar, como Brasil es tan grande, es como el gendarme regional. Brasil nunca le ha interesado ese tipo de postura. No se ha querido entrampar en algo así. Entonces, eso hace que la situación actual preocupe, desde luego, pero preocupe menos de lo que se puede creer. Ahora, se han hecho intentos y se han cometido errores. Veo que me quieres preguntar algo, si quieres podemos entrar en eso, porque sí hay que matizar, ¿no? Cosas. O sea, creo que estamos alineados, creo que gracias por además recordar a la audiencia que América del Sur no puede esperar ese liderazgo de Brasil que muchos aspiran simplemente porque es el más grande. Dicho esto, en este equilibrio también geopolíticamente no puedes, Brasil está empotrado dentro de un continente y tiene que lidiar con sus vecinos. Entonces, tú vives en un barrio y tienes que lidiar con tus vecinos a pesar de que seas el más rico del barrio. Entonces, cuando tienes un barrio en el cual probablemente todos se vayan hacia el otro lado, hacia el otro horizonte ideológico, cuando tienes a una Venezuela que se está acercando a Estados Unidos como nunca en los últimos 30 años y independientemente de, ser de quién sea el gobernante, Estados Unidos ha puesto ya ahí ancla y no va a salir fácilmente, ¿no? Entonces, bajo este diagnóstico que acabas de hacer de, ok, Brasil es así, no esperemos más de Brasil, diversifica, es autónomo, mira sus relaciones con cuidado, trata de estar bien con todos. Bajo esa premisa, ¿cómo ves esta tensión en la cual probablemente tengas fronteras, no sé si fronteras hostiles es la palabra, pero al menos países líderes alrededor que por lo menos no van a comulgar, ¿no? Eso es por un lado, eso sí gana Lula. Si gana la derecha, uno de los candidatos de derecha en Brasil, puedes tener un Brasil más bien que se alinee como un Lego con todos ellos y pueda volverse justamente eso que estás diciendo que no quiere ser. A ver, por empezar con Lula, la derecha, tal. De hecho, yo creo que una de las cosas que se olvida es que Lula en este momento también es derecha. Es decir, lo que ganó a Bolsonaro fue una coalición en la que el vicepresidente fue en 2004, si no recuerdo mal, o puede que me equivoque, no sé si 2008 o 2004, en una de las primeras elecciones de Lula, fue el candidato perdedor contra Lula, representando a la derecha. Entonces, lo que hubo contra Bolsonaro fue una alianza, en realidad, y el vicepresidente es de la derecha paulista tradicional y es una derecha que coincide casi plenamente. Incluso estoy pensando en algunos elementos del gobierno que son claramente de centro, de derecha, tal, que también tienen una posición prácticamente igual. Es decir, es casi, no diría una política de Estado, porque obviamente la más extrema derecha no piensa así, pero hay una derecha más moderada que piensa en la diversificación, que piensa en Asia, no Que son, mantiene los principios, digamos, fundacionales. eso no hay que olvidarlo bajo ningún concepto. Luego, la otra es que Lula es, así como decíamos antes de Trump, es un gran negociador. O sea, Trump era empresario y estaba acostumbrado a negociar. Lula era sindicalista y estaba acostumbrado a negociar. Entonces, son dos perfiles políticos en el fondo muy parecidos, uno de derecha y uno de izquierda, pero extremadamente pragmáticos y orientados a la negociación sobre todas las cosas. ¿Cambiaría algo si ganara la derecha? Yo creo que entraríamos en un escenario probablemente parecido al que estábamos planteando para los otros países. Habría una contradicción demasiado fuerte y eso ya se vio en Brasil en la época de Bolsonaro. Es decir, la tensión es muy fuerte entre
ingresar miles de millones de dólares al año por vender soya a China. Brasil es el mayor productor y China es el mayor consumidor. Y alinearse con Estados Unidos porque gusta más, pero no ofrece eso. No está en condiciones de ofrecer eso. Entonces, esa tensión se produciría. Es decir, que incluso en el caso de que eso cambiara, no estoy seguro de que cambiara tanto. Ahora, dicho esto, eso no significa que Brasil no esté preocupado con la situación. Lula 3, como se le llama aquí, Lula 1 y Lula 2 fueron los primeros dos gobiernos, Lula 3 sería este. El Lula 3 se encontró con una situación obviamente continental muy diferente a la que había en Lula 1 y Lula 2. Por ejemplo, y en concreto y en específico, con el proceso de integración regional más avanzado que hay en América Latina, que es Mercosur. Pero Mercosur hace tiempo que está roto. Entonces, y que tiene muchos problemas. Entonces, y además tiene a Milei, que no cree tanto en Mercosur. Entonces, Mercosur ha ido con piloto automático y se ha tratado de llegar a acuerdos lo más pragmáticos posibles. Por cierto, con Singapur, con el ASEAN, es decir, empezando a diversificar alianzas, a buscar nuevos horizontes. Inclusive, el presidente de Paraguay, que va a ser ya es actualmente el que está a cargo de Mercosur, ya dijo que si el acuerdo con la Unión Europea no funcionaba, después de 20 años de discusión, que para él la prioridad ya no era la Unión Europea, que se pasaba a discutir otras cosas, ¿no? Probablemente un acercamiento mayor con la ASEAN, ¿no? Por lo tanto, bueno, Mercosur está un poco en stand-by, pero todo apunta también que va para otro lado. Entonces, ¿hacia dónde se dirigió Brasil de manera, como acostumbra, muy discreta? Se dirigió hacia la Amazonia. Resucitó el Tratado de Cooperación Amazónica, que estaba medio moribundo, fundamentalmente, pero no exclusivamente, con Colombia y todos los otros países amazónicos, incluido Perú también. Por Y supuesto. se empezaron a hacer reuniones más periódicas, a darle contenido, etcétera, etcétera, porque había toda una estrategia que se orientaba a la COP30 para convertir a la Organización del Tratado Amazónico en captadora de recursos para la lucha contra el cambio climático. Ahora, aquí hay dos cuestiones muy importantes que tienen que ver justo con lo que hablamos. Cuestión número 1. Venezuela fue un dolor de cabeza para esa estrategia brasileña. Importantísimo lo que dices. Un dolor de cabeza absoluto. Solo que Brasil no lo exteriorizó, precisamente porque exteriorizarlo hubiera agravado el problema o hubiera complicado la estrategia de O sea, captación. en ese sentido, sí, las estrategias de negociación, Trump y Trump 2 y Lula 3 son muy diferentes. Claro, claro. Y ahí el problema, por ejemplo, uno de los problemas era que al aumentar la presión sobre Venezuela y sanciones, embargos, etcétera, etcétera, Venezuela empezó a explotar más el oro, que tiene grandes reservas de oro, en la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, no, Pero además con mucha extracción ilegal, además, ¿no? Ajá. Eso siempre ha existido, lo que pasa que parece que aumentó el volumen, cambiaron las formas de negociación, pero el problema mayor era que Brasil percibía que eso tenía impactos ambientales terribles en la zona y al mismo tiempo pasaban cosas no demasiado agradables cerca de su frontera. Con lo cual, no es demasiado público, pero tengo la impresión de que hubo muchos tiras y aflojas y creo que el más evidente es cuando Brasil negó la entrada como país asociado de Venezuela a los BRICS. Tengo la impresión de que las cosas fueron por ahí, mucho más que por cualquier otra cosa. Hablando también en términos de lo pragmático que es Trump, creo que importaba menos los asuntos internos e importaban más estas cuestiones porque dificultaban la estrategia. ¿Y Y la cómo otra, crees que esto afecte entonces, mejor dicho, cómo crees que este nuevo gobierno venezolano, si se le puede llamar nuevo gobierno, esta nueva dinámica del gobierno venezolano, puede afectar esto que estás diciendo? a ver, es que la parte que justamente iba a decir, que creo que viene muy al caso también, es que
a Brasil en la COP30 su estrategia no se le cayó completamente, pero no le funcionó como quería que le funcionara. Entonces, ahí Brasil necesita también, y estamos en año electoral, estamos a 9 meses de las elecciones, necesita reconfigurar su estrategia exterior, y este es un factor. Es decir, el único factor no tiene que ver con lo que acaba de ocurrir en Venezuela por la intervención de Estados Unidos, sino que tiene que ver con que la estrategia brasileña no funcionó todo lo que se quería que funcionara en la COP30. Es decir, la COP30 no fue un éxito, fue un fracaso. Para Brasil, o no fue en general un éxito. Para Fue un Brasil no lo fracaso fue. para la estrategia brasileña. Y eso abre un nuevo panorama. Lo que me parece muy interesante es que en esa reconfiguración brasileña o necesaria reconfiguración de su política exterior ocurre en un momento de reconfiguración regional. Entonces, hay posibilidad, hay margen para la negociación. Juan, siempre un placer escucharte. Me gustaría darte espacio tal vez para algunas ideas finales que se te hayan quedado en el tintero, porque creo que hemos recorrido la región y hemos hecho ese énfasis en Brasil que quería yo escuchar y que además a mí siempre me va a alegrar cuando hablas de la Amazonía, porque la Amazonía es mi lugar de origen. No sé si hay algunas ideas que se te quedaron en el tintero y que quisieras enfatizar o algunas ideas previas que quisieras destacar de lo que dijiste. No, yo básicamente, muy breve, yo creo realmente que Venezuela no es solo Venezuela, es un síntoma de cambios que están ocurriendo a nivel global y que tienen impactos locales, y que América Latina tiene su propia dinámica y que esto ocurre también en el contexto de su propia dinámica. Y si esto se empieza a entender aisladamente a partir de una coyuntura, a partir de un detalle, a partir de no sé, de una circunstancia específica, se pierde profundidad. Y lo que se pierde es capacidad de análisis y de comprensión de la situación, e incluso por parte de los decisores políticos de decisiones un poco menos viscerales y un poco más pensadas, ¿no? Que también tiene que ver con la idea que no podemos permitir que, no solamente no podemos permitir, sino que desde el punto de vista analítico, mm, Estados Unidos no es quien dicta la trayectoria de América del Sur, sino que hay una trayectoria que ya se está dando en América del Sur y en América Latina, y que Estados Unidos se vuelve un actor fundamental, claramente, por su poderío, por sus acciones, pero que hay una trayectoria que se está dando, y como en el caso de Brasil mencionas, hay estrategias que están evolucionando y que no necesariamente tienen que ver con los apetitos colonialistas de Estados Unidos, pero que tenemos que tomar en consideración. Y entonces me queda la conclusión, luego de escucharte, que tenemos que ver este caso, este evento en Venezuela, como un elemento más de una transformación más grande que se viene dando en la geopolítica mundial del hemisferio y sudamericana en particular. Sí, es totalmente correcto, sí. No tengo nada que añadir a eso, sí. Bueno, con esas palabras entonces nos vamos. Gracias, Juan. Gracias a ti, Elohim. Gracias por invitarme. Un abrazo.